Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión fin de semana. Atención, dos noticias importantes a esta hora. La primera, un fuerte incendio acabó con varios locales de la plaza de mercado de Siloé en Cali. Alejandro Muñoz, buenas noches, situación a esta hora. Hola televidentes, buenas noches. Pues a esta hora ya la situación está controlada según el reporte que entregan los organismos de socorro. Este incendio inició cerca de las 4 de la tarde, pues justamente allí se empezaron a recibir las primeras llamadas por parte de la comunidad. Los bomberos dicen que podrían tardar 3 horas más en liquidar los puntos calientes. Uno de los riesgos era que el incendio se propague hacia las estructuras vecinas, pues dicen que ya esto no va a ocurrir, pero pues además, por ejemplo, al lado de la galería queda la estación de policía El Lido. Allí se activaron los mecanismos de seguridad para evitar que los reclusos pues escaparan producto de esta situación. Nosotros hablamos con algunas de las personas y por lo menos serían 100 familias que se quedan sin empleo, que lo perdieron todos. Recordemos que justamente ahí pues hay bodegas, funcionan restaurantes y también hay que mencionar que 2 caninos, 2 perritos pues murieron por el incendio. Se dio recomendaciones también para que las personas no usen el mío, precisamente el mío cable que pasa por esta zona por prevención. Y pues además a esta hora hay que decir que continúan los bomberos con más de 40 unidades y 4 máquinas extintoras y por supuesto toda la logística para poder apagar las llamas. Gracias, Alejandro. Y la segunda noticia, el no está ganando en Chile. 15 millones de personas estuvieron habilitadas para votar por una nueva constitución. Esto significa que el texto creado en la dictadura de Augusto Pinochet se mantiene. Los chilenos rechazan el resultado. En nuestra sección internacional ampliaremos esta información. Bienvenidos a RTBC Noticias, fin de semana. Vamos con nuestros titulares. El río Supía se desbordó y dejó 3 personas muertas, entre ellas 2 niños. Autoridades atienden emergencia. El desastre deja 3.000 damnificados, 17 barrios afectados y 300 casas con daños. 17 viviendas se cayeron por derrumbes. Presidente Petro anuncia reubicación de familias que están en zonas de riesgo climático. Dice que en Manizales hay 3.000. Se desbordó la quebrada La Llorona en Santander. Hay 4 casas con daños y el alcantarillado está en riesgo de colapsar. RTBC Noticias conoció la denuncia de un familiar de las víctimas del atentado, amenazas de muerte que habría recibido su hijo 8 días antes de que se perpetrara este ataque. En minutos, la información en directo desde Neiva. Cuerpos de los policías asesinados en zona rural de Neiva permanecen en medicina legal. Familiares y amigos siguen haciendo homenajes. La violencia en el Bagre, Antioquia, mantiene en vilo a la población civil. En las últimas horas fue hallada la cabeza de una persona en plena vía pública de la vereda El Perico. En lo que va del año, 33 personas han sido asesinadas en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño. En la vía que de Obando conduce hacia el municipio de Cartago, 2 mujeres fueron asesinadas con arma de fuego. Las víctimas se movilizaban en motocicleta. Llega el agua potable a Malambo Atlántico. Durante 18 horas al día recibirán el servicio gracias al nuevo acueducto. En el mundo, expectativa por resultados de plebiscito en Chile. Urnas fueron cerradas a las 5 de la tarde. A esta hora gana el rechazo. Voló Superman López en la Vuelta a España, llegó tercero en la etapa y continúa sexto en la clasificación. Más información en nuestra sección deportiva. El salsero Oscar de León estará hoy en El Coronel en su laberinto. Detalles al final del noticiero. 3
3 personas muertas, entre ellas 2 niños, dejó la tragedia en Supía, Caldas. El río Supía se desbordó, dejó damnificadas a 3.000 personas, causó daños a 300 casas y derrumbó 17. Las autoridades están en la zona atendiendo la emergencia. El siguiente es un informe de Carlos Aguirre, periodista de nuestro canal aliado Telecafé. ¿Qué tal? Los saludos del municipio de Supía, al occidente del departamento de Caldas, en este informe para RTVC Noticias. Les quiero contar que aquí en el municipio la quebrada se desbordó conjuntamente con el río Supía, con una afectación muy grande. 28 viviendas averiadas, literalmente afectadas, más de 320 familias damnificadas, una persona fallecida aquí, y en el municipio de Río Sucio, en el resguardo de San Lorenzo más exactamente, 2 indígenas fallecieron. Es una cuestión calamitosa. Y obviamente el impacto social que esto ha generado aquí, pues ha generado revuelo en todo el país. La solidaridad se ha volcado con el municipio de Supía. Con el sol, a Supía, un municipio 2 años más joven que Bogotá, llegaron las imágenes con las que nadie se quería encontrar. Había sido una noche larga, fría, con el sonido de la lluvia que por momentos pareció eterno en la oscuridad. Entre el caos, los que fueron los pocos ahorros de decenas de familias, materializados en pocos enseres, ahora son un montón de ruinas. Parte de lo peor había ocurrido horas antes. El agua, incansable desde la tarde, no dio tregua en la noche y se transformó en un enemigo difícil de enfrentar. Cuando ya volteé pues a mirar alrededor, ya las casas de mi vecino se estaban derrumbando. La furia del caudal del Supía se ensañó contra al menos 10 barrios del municipio. A su paso, se llevó 3 puentes, destruyó 4 casas y afectó al menos a otras 300. Desde anoche, ya se mencionaban los 3.000 damnificados que confirmaron hoy las autoridades. En la penumbra, ya se notaba la inclemencia. Algunos eran testigos entre el agua de cómo se quedaban sin dónde irse a dormir, y algunos vehículos eran movidos como papel en el río desbordado. Otra tragedia, según muchos anunciada, pero que por más alarmas y prevenciones de años, parece condenada a repetirse. Les quiero contar también que hoy hizo presencia aquí el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para hacer una valoración de los daños conjuntamente con la alcaldía en un puesto de mando unificado. Se ha tenido requerimientos de los cuerpos oficiales de bomberos de muchas localidades porque tienen que proyectar un arreglo completo frente a esta situación calamitosa que hoy el municipio de Supía. Estamos a la espera, obviamente, que haya un pronunciamiento especial y cómo se va a intervenir hoy Supía ante esta calamidad. Supía es un municipio ubicado en el noroccidente de Caldas, limita al norte con Antioquia y al occidente y al sur con Río Sucio, donde también ocurrieron deslizamientos. Una señora fue reportada como desaparecida y en la mañana del domingo fue encontrada sin vida. 2 menores de edad fallecidos. Desde la madrugada, Supía está sin servicio de agua. Las autoridades hacen un censo para determinar si hay más personas desaparecidas. El cuerpo de bomberos, tanto de Supía como de Río Sucio, nos han brindado ayuda de rescate y suministro de agua potable. Los bomberos rescataron cerca de 30 personas que estaban atrapadas en sus viviendas por la acumulación de aguas. El pasado 20 de junio hubo un fuerte aguacero en el municipio, que también dejó decenas de casas afectadas. Hay unos recursos disponibles, hay 24 bomberos solamente acá en Supía, 12 de la Defensa Civil, está la policía, es decir, se está haciendo un trabajo muy fuerte para ayudar a la comunidad a salir adelante de esta penosa situación. Llegada la noche, el pánico se apoderó de los habitantes de Supía. No, eso es una cosa muy impresionante. Eso no se lo desea uno a nadie, sinceramente. Eso, lo que nos pasa a nosotros, hay personas que lo perdió fue todo prácticamente. Muy maluco, yo estaba sola con mi abuela y casi yo pegué mi hogar. ¿Verdad? ¿Hasta dónde llegó el agua? Como hasta por acá nos llegaba. ¿Hasta dónde? Señáleme. Como hasta por acá y vea todas las paredes. Muebles, enseres, camas, colchones, ropa y demás bienes quedaron empapados en lodo. Ya tipo 6:30 de la tarde se largó una tempestad horrible, nosotros nos encerramos. Yo estaba en la habitación de los niños cuando vi fue el charco de agua y ya salimos, estaba el río, o sea, por la mitad de las casas. Baja esto aquí, entonces, ¿qué sentía yo? Quédame ahí. En ese momento no tenemos agua. A pesar de la pérdida de sus pertenencias, las familias agradecen haber sobrevivido y les pidieron apoyo a las autoridades para comenzar la recuperación de sus viviendas.
Se espera entonces un pronunciamiento oficial por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para esa valoración y determinar cómo se va a mitigar esta situación, repito, muy calamitosa para el municipio de Supía, al occidente del departamento de Caldas. Yo soy Carlos Aguirre desde el canal Telecafé para RTVC Noticias. Impactantes imágenes. Y es que precisamente horas antes del desbordamiento del río Supía, el presidente Gustavo Petro había mencionado la difícil situación que enfrentará el país por las lluvias. El mandatario habló desde Manizales, donde dijo que es necesario reubicar a 3.000 familias que están en zonas de alto riesgo. El presidente Petro hizo la advertencia, dijo que es necesario estar preparados para enfrentar la temporada de lluvias. Va a provocar el peor episodio de lluvias y de agua de la historia reciente de Colombia, peor que el del año 2010. Indicó que podrían ocurrir varios fenómenos. Nosotros aquí vamos a padecer de inundaciones y, ojo, de movimientos en masa que llamamos, que son los desgarrones de las montañas por el flujo de las quebradas y el aumento del agua corriendo entre ellas. Y anunció la reubicación de las familias de Manizales que están en alto riesgo. 3.000 familias están en alto riesgo. Como siempre ocurre, las familias en alto riesgo son las más pobres. Según el mandatario, el objetivo del gobierno nacional es lograr una reubicación de la población pobre y una construcción de hábitat sostenible e igualitario. Y es que el rigor de las lluvias también llegó a San Andrés, Santander. La quebrada La Llorona se desbordó. 4 casas resultaron afectadas. Sin embargo, las autoridades advierten del colapso del sistema de alcantarillado por las inundaciones. Este es un informe de Carlos Buitrago, periodista de Radio Nacional de Colombia. En Santander el invierno no amaina y nuevamente la principal afectación se vivió en la vía Curos-Málaga, exactamente en el kilómetro 95, sector El Tope, en donde este fin de semana la quebrada La Llorona se desbordó y convirtió la carretera en una auténtica autopista de fango. En el municipio de San Andrés, específicamente en el casco urbano, en el sector del barrio San Luis, generando daños y afectaciones en 4 viviendas afectadas, algunos muebles y enseres. Evento atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntario. Las autoridades confirmaron que ya hay maquinaria amarilla trabajando en el sector y se espera que en las próximas horas esté habilitado nuevamente el paso, así sea, para un solo carril. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. De otro lado, las autoridades de Antioquia extenderán la calamidad pública por 6 meses para atender las emergencias generadas por las lluvias. En el departamento han sucedido 612 derrumbes entre 2020 y 2022. 56 personas murieron este año en emergencias y 6 municipios reportan afectaciones por lluvias. Son cerca de 180.000 personas damnificadas. Y en Bogotá son 7 los sectores en alerta por movimientos de remoción en masa a los que las autoridades les hacen seguimiento. Las localidades más afectadas por las fuertes lluvias son Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy por los taponamientos de basuras en el alcantarillado. Según el IDEGER, por las lluvias 1.763 emergencias han sido atendidas este año. Siguen los homenajes a los policías asesinados en la vereda Corozal, zona rural de Neiva. A esta hora, en el comando de la policía de la ciudad se lleva a cabo una velatón. Nuestra enviada especial, Stephanie Valencia, está en el lugar. Stephanie, buenas noches.
Damaris, a todos los televidentes, muy buenas noches. Pues miren, no cesan las voces de rechazo a este atentado terrorista que cobró la vida de 7 uniformados de la policía en el corregimiento de San Luis en Neiva. Aquí en la Policía Metropolitana de Neiva es la tercera noche consecutiva en la que le rinden homenaje a estos héroes de la patria que perdieron la vida en este ataque y en esta emboscada que ocurrió el viernes pasado. Aquí vemos comerciantes, hay residentes, hay niños y también uniformados de la policía con ofrendas florales, también con velas, elevando plegarias, no solamente en memoria de los uniformados, sino también en respaldo a las familias que perdieron un hijo, que perdieron un esposo. Aquí estamos viendo un diseño de templo que han hecho en este punto con los rostros de las víctimas que ha dejado este atentado. RTVC Noticias conoció en primicia una denuncia que hace el padre de una de las víctimas de este atentado frente a las posibles causas de este ataque a la patrulla. Asegura que el subcomandante de la estación había sido amenazado de muerte 8 días antes de que se perpetrara este ataque terrorista, que ante el riesgo que representaba estar en ese corregimiento pidió un traslado y se lo negaron. Esta es la historia. Subió una noticia donde decía masacre de policías en el corregimiento de San Luis Huila, zona rural de Neiva. Cuando yo veo ese titular, de una vez se me viene a la mente el hijo. Por redes sociales se enteró de la muerte de su hijo Luis Alberto Saví, quien era el comandante de la subestación de policía de San Luis. Ya esto se lo tenían preparado a él y a los demás compañeros. Ahora último había recibido una amenaza, que eso se lo dejo a las autoridades. Don Octavio asegura que fue una muerte anunciada. Hace 8 días el intendente Saví había sido amenazado de muerte en el corregimiento y habría pedido un traslado que le fue negado. Si se hubiese dado la posibilidad al cual se le pidió al comando de la Metropolitana en Neiva, no estaríamos pasando estos momentos tan dolorosos, de verdad que sí. Explica que su hijo pensaba salir de la institución por los riesgos en la zona donde llevaba 4 meses. Él incluso en algunas ocasiones me hablaba, Stephanie, de que allá a las 6 de la tarde no podía haber un policía por fuera. Entonces, que a las 6 de la tarde tenían que estar ellos ya en su búnker, digámoslo, que usted lo conoció, no sé, el búnker que es puras tulas llenas de tierra. Muchas veces se han presentado también hostigamientos, ahí han muerto también policías en hostigamientos de la policía. Entonces, es una zona que mantiene y que ha vivido siempre esta zozobra. Don Octavio le solicitó al gobierno respaldar a los uniformados cuando sean enviados a zonas de conflicto. Que ojalá se haga justicia y que estas muertes de estos muchachos, entre esos no quede impune, por favor. Hace pocos minutos, pues algunas de las familias y también de los uniformados entregaron varios mensajes. Por un lado, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien le dijo a todos los uniformados no bajar la guardia, dijo que han sido golpeados pero que no están derrotados. Pero también habló la esposa de un subintendente que perdió la vida en este atentado y le hizo un llamado a todo el país. Nada, ningún dinero, nada, no los va a devolver. Pero sí quiero decirles que hay muchos que estamos vivos y por los que hoy estamos aquí, están en todo Colombia los policías. Le pedimos al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores, a los líderes de este país que tomemos medidas y porque también necesitamos una justicia. Stephanie, el presidente Petro se reunió con los habitantes del corregimiento San Luis. ¿Cuáles fueron esas inquietudes? ¿Qué les dijeron? Damaris, pues mire, le explicaron un poco las razones por las cuales ellos son una zona de conflicto. Entonces le hicieron varias peticiones al presidente. Pidieron más inversión en vías, pidieron inversión en salud, pero además conectividad, porque incluso pudimos corroborar cómo en esa zona del país ni siquiera tienen señal de celular. Líderes del corregimiento San Luis y de la región aseguraron que las vías del sector están abandonadas. Se construye paz, señor presidente, con el desarrollo. Una zona, como le digo, que si tiene vías, créame, señor presidente, que esta zona se desarrolla. Dicen que el servicio de salud tampoco es prestado como se debe. Tenemos un médico que nos atiende un día en la semana
Los otros días venimos, aquí tenemos derecho a enfermarnos el viernes, nomás porque él nos atiende el viernes. Y las comunicaciones tampoco son fáciles en la región. No tenemos incluso aquí ni señal de teléfono para reportar algo que llegue a pasar. Para el presidente Gustavo Petro, el abandono de la región tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos de paz. En parte, lo que hemos visto ayer tiene que ver, no directamente, pero sí indirectamente, con un incumplimiento de un proceso de paz. Según el presidente, antes de cumplir los 100 días de mandato, habrá avances en la zona sobre los temas expuestos por los ciudadanos. Ayer los cuerpos fueron trasladados en helicóptero a la 9ª Brigada del Ejército, hoy permanecen en medicina legal y mañana serán entregados a las familias. Habrá una misa también en honor a estos héroes. Yo los dejo con las imágenes de este homenaje desde la capital Opita. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. En Antioquia y Valle del Cauca hay alerta por 2 hechos violentos. Cuerpos con signos de tortura siguen apareciendo en las calles. En el Bagre fue hallada una cabeza abandonada en la vía que conduce a la vereda El Perico. Ismael Tobón, buenas noches. Hola Damaris, muy buenas noches. Mire, le cuento que la población civil del municipio del Bagre asegura de que hace muchos años no se veía un acto violento de esta manera, ni siquiera aún en los peores momentos de violencia que históricamente ha vivido esta población del Bajo Cauca antioqueño. En las calles del Bagre se respira miedo, temor, zozobra dentro de la población civil por ser víctima de los grupos armados e incluso miles de jóvenes, muchos jóvenes han optado mejor por huir de la población por el miedo de ser reclutados por los grupos que operan en esta zona del departamento de Antioquia. La oración se convirtió para los habitantes del Bagre, Antioquia, en el refugio para que los actos violentos cesen. Bendito eres, Señor, toma esta familia, Padre de la gloria, y con el poder de tu sangre, Señor. La disputa de grupos armados ilegales en el Bajo Cauca ha llevado a que la población esté atemorizada. En las últimas horas, en zona rural del municipio, fue hallada la cabeza de un joven abandonada en vía pública. Más de 33 homicidios a la fecha. Se requiere que el gobierno nacional, en coordinación con el gobierno departamental, preste atención a lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Desde la Defensoría del Pueblo se había emitido una alerta sobre las acciones violentas en la subregión. Con nuestro equipo de la Regional Bajo Cauca Antioqueño hemos venido haciéndole seguimiento a la situación de las comunidades, ya que en los últimos 10 días en el Bagre se presentaron 11 homicidios y en Caucasia otras 6 personas perdieron la vida de manera violenta. Por otro lado, en San Carlos, Antioquia, fueron hallados en el interior de un carro 2 cadáveres. Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas. 7:22, volvemos a Cali. 2 mujeres fueron asesinadas a tiros en Obando. Las autoridades del departamento confirmaron que 3 municipios están en alerta por acciones violentas. Alejandro Muñoz. Damaris, pues esos municipios son Cartago, Ansermanuevo y El Águila, precisamente en una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, y por ello se llevó a cabo un consejo de seguridad donde se tomaron acciones, por ejemplo, fortalecer las cámaras de videovigilancia que opera desde el municipio de Buga, pero además entregar 200 motocicletas para el ejército y la policía para que puedan hacer los patrullajes. Pero a esta hora se investiga los móviles del asesinato de estas 2 mujeres que quedaron tendidas sobre la vía. Como Gladys Orozco, de 48 años, y Gisela González, de 15 años de edad, fueron identificadas las víctimas del asesinato a mano armada que ocurrió en la hacienda La Berraquera, en Obando, en el norte del valle. En este momento se han dispuesto de todas las capacidades de policía y fiscalía de carácter investigativo para aclarar lo ocurrido con estas 2 mujeres que pierden la vida en un hecho de sicariato, que posiblemente puede estar relacionado con rentas criminales en esta zona. Una de las hipótesis de las autoridades es que al parecer las 2 mujeres estarían visitando a un hombre conocido con el alias de Gustavo en un centro carcelario. El hombre es integrante del grupo delincuencial conocido como la Nueva Alianza. Presuntamente Gladys Orozco era compañera sentimental de alias Gustavo. La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Judicial, adelanta las investigaciones que permitan determinar móviles y responsables del doble homicidio. Con este caso, la cifra de homicidios en el municipio de Obando asciende a 12 durante lo corrido del 2022.
Volvemos con la noticia internacional del momento, el rechazo a una nueva constitución redactada por el partido de izquierda. Es el ganador del plebiscito en Chile. 15 millones de votantes fueron habilitados para ir a las urnas. Mónica García, buenas noches. Resultados a esta hora. Damaris, a esta hora en Chile, con el 90% de mesas escrutadas, el rechazo gana con el 61,6% frente al 38,4% del apruebo. Esto significa que la Constitución de la época de Augusto Pinochet permanecerá vigente. Nos conectamos a esta hora con René Arriaga, corresponsal de RTVC Noticias en Santiago. René, buenas noches. ¿Cómo están, amigos de RTVC en Colombia? Con el más del 48% de los votos escrutados, ya hay una tendencia clara. El rechazo se impone con un 62% de los sufragios versus un 37% para el apruebo. Justamente nos encontramos en el comando del apruebo, donde hasta el momento, claro, hay desazón, hay bastantes conversaciones detrás de los pasillos. En algunos minutos tendremos algunas declaraciones. Lo cierto es que fue una jornada que marcó varios hitos. Por ejemplo, el hito de la participación. Una participación que no había ocurrido en ninguna elección en nuestro país y que marca también un precedente hacia el futuro con este voto obligatorio entonces. ¿Qué es lo que ocurrió durante esta jornada? Se los contamos en el siguiente informe. Más de 15 millones de chilenos estaban llamados a participar en este proceso en el que el voto es obligatorio, un proceso electoral marcado por la polarización entre la aprobación y el rechazo a la nueva Constitución. Sin embargo, el gobierno del presidente Gabriel Boric destacó la alta participación e hizo un llamado a la unión. El rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno, y en el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes, es en encontrarnos como país. La jornada transcurrió en calma y en concordancia con el mensaje de los ministros del gobierno que aseguraron estar preparados para lo que viene. El día de mañana seguiremos como gobierno convocando a la participación, convocando a todos los actores de manera transversal para que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. A esta hora la diferencia es amplia. El rechazo celebra, lo que significa que la Constitución actual redactada por la dictadura de Pinochet se mantiene. Sin embargo, se espera que el gobierno impulse una segunda votación para que los chilenos elijan a los constituyentes y redacten otra propuesta de la Carta Magna. Festejo por un lado, desazón por el otro. Lo cierto es que ahora vienen las interrogantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Habrá un nuevo proceso constituyente? ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre entonces con el correr de los días. Las reacciones no solamente tanto de los parlamentarios, de quienes estuvieron detrás de las campañas, sino, por cierto, también desde el gobierno de Chile, a ver cómo lo recibe también este punto, esta derrota, que es bastante categórica hasta el minuto y que marca una tendencia clara respecto a lo que fue este plebiscito de salida acá en Chile. Que estén muy bien ustedes allá. Gracias, René. El presidente Gabriel Boric acaba de convocar a todos los partidos a una reunión mañana en la Asamblea Presidencial del Palacio de la Moneda. De otro lado, a la sede de la Embajada chilena en Bogotá, varias personas fueron a votar. Es una de las elecciones más importantes en la historia del país austral. Por eso, desde muy temprano, chilenos radicados en Colombia madrugaron a ejercer su derecho al voto. Siempre ha sido organizado, la verdad, pero muy bien. Me gusta ver que la gente en el extranjero también cumpla con su deber cívico. Comunidad con diferente tendencia política y que crece cada vez más en Colombia, cuenta con 580 personas inscritas para votar. Sabes que en Colombia siempre gana la derecha, entonces por eso no tengo tanta esperanza en Colombia, pero sí tengo la esperanza en mi país. Y nada, espero que aquí los chilenos que vamos por el apruebo, que bueno, no sé cuántos somos, pero espero que vengamos aquí con harta conciencia a votar. A pesar de la polarización que vive el país, los chilenos radicados en Colombia entienden que la política no es motivo de división. No hay una gran rivalidad, somos todos amigos, siempre nos vemos, nos encontramos en las fiestas patrias, a veces hacemos asado, nos vamos al parque, jugamos fútbol, o sea, tenemos un buen ambiente entre todos independientemente de lo que piensa cada uno. Y al cierre nos podemos despedir, obviamente, con nuestro festival de goles de la Liga Colombiana. Por eso rápidamente, al mejor estilo de RTVC, vamos mostrando lo que sucedió en esta jornada con la victoria del Azul de Millonarios, 1-0 y 2-0, gracias al doblete de Carlos Andrés Gómez, minuto 22, y después aquí, potente remate de pierna izquierda
para convertir el 2-0 y el equipo de los números perfectos, 7 victorias, 3 empates y aún invicto, el más líder que nunca, Millonarios, el que quería ser líder o por lo menos acercarse al Once Caldas, que comenzó acá contra el Deportivo Pereira con esa anotación al minuto 3 de Marlon Piedradita. Y este partido de Amaris y televidentes iba a durar tan solo 7 minutos. El primer gol al minuto 3 y miren, minuto 7, el empate del Pereira, Leider Berrío, para el 1-1 final. Empataron acá en el clásico Matecaña y cerramos con el primer plano de Carlitos Vaca y la anotación del Yuyu para el 1-0 del Junior frente al Unión Magdalena, que después iba a remontar con Jairo Palomino al minuto 67 y después Roberto Hinojosa al 92 sobre el epílogo. El clásico costeño fue para el Ciclón, victoria y 3 puntos para el segundo que va en la tabla de posiciones. Y cerramos nuestra emisión con esta invitación para hoy a las 8:30 de la noche por Señal Colombia, El Coronel en su laberinto. Nos tiene un invitado de lujo, se trata del salsero venezolano Oscar de León, no se lo pueden perder. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas. Coronel en su laberinto, artista invitado, Oscar de León, el faraón de la salsa. Domingo 4 de septiembre, 8:30 de la noche, por Señal Colombia. RTBC Noticias, emisión fin de semana.